La rutina impecable de un hombre es interrumpida por una niña que ofrece una muñeca a cambio de comida. Al aceptar, no imagina que ese gesto abriría el camino para una transformación inesperada. Lo que comienza como una ayuda se convierte en un lazo profundo que cambiará sus vidas para siempre. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El reloj marcaba las 6:42 de la mañana cuando Roberto Martínez, de 52 años, empujó la puerta de cristal de la panadería La Imperial. La misma hora de siempre. La misma mesa del rincón, la segunda a la izquierda de la entrada. El mismo pedido, café express doble, bolillo a la plancha con mantequilla y jugo de naranja sin hielo. Nada de sorpresas, nada de desvíos. La rutina era su refugio, cada gesto calculado, cada segundo aprovechado. Roberto había construido un imperio en el negocio de importación de telas finas a lo largo de 27 años de trabajo incansable. Había comenzado como ayudante en una pequeña tienda en La Lagunilla y hoy comandaba Martínez y Asociados, una de las mayores distribuidoras de telas de lujo de la Ciudad de México. Su nombre era sinónimo de excelencia, puntualidad y rigor. La gente lo respetaba, pero pocos realmente lo conocían. Él lo prefería así. Solo desde su divorcio hacía 8 años, Roberto había aprendido a organizar la vida en compartimentos. Trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Gimnasio 3 veces por semana. La cena siempre en casa, preparada por la cocinera que iba 2 veces por semana y dejaba todo listo. Fines de semana dedicados a revisar informes y planear la semana siguiente. No había espacio para imprevistos. No había necesidad de compañía. Aquel martes de marzo, el cielo todavía cargaba el peso de la lluvia de la noche anterior. Las calles del centro histórico de la Ciudad de México comenzaban a llenarse de movimiento. Roberto terminó su café con la misma precisión de siempre. Dobló la servilleta, ajustó el nudo de su corbata azul marino y revisó el reloj. 6:58. Perfecto. Llegaría a la oficina a las 7:15, como todos los días. Al salir de la panadería, el aire frío de la mañana le rozó el rostro. Roberto respiró hondo, apreciando aquel breve momento antes de subirse al coche. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, de no más de 4 años, estaba parada en la banqueta a pocos metros de la entrada, descalza. Los pies sucios de polvo y lodo seco contrastaban con la limpieza impecable del pavimento recién lavado por la lluvia. Llevaba un vestido de algodón deslavado, demasiado grande para su cuerpo delgadito, y sostenía algo contra el pecho con ambas manos. Roberto sintió una incomodidad inmediata. No era común ver niños solos en esa zona, especialmente tan temprano. Miró a su alrededor, buscando a un adulto responsable, pero no había nadie. La calle comenzaba a moverse con trabajadores apurados, comerciantes abriendo las cortinas de sus locales, pero nadie parecía notar a la niña. Dudó. Su instinto era seguir de largo, subirse al coche, mantener la rutina, pero algo en la mirada de aquella niña lo detuvo. No lloraba, no gritaba. Solo miraba a la gente que pasaba con una serenidad perturbadora para alguien tan pequeña. Cuando sus ojos se encontraron, la niña dio un paso al frente. Sus manos aún apretaban el objeto contra su pecho. Roberto pudo ver que era una muñeca, vieja, con el pelo enredado y la ropa rota en varios puntos. Uno de los brazos estaba pegado con cinta canela. «Señor, ¿quiere comprar?» La voz era fina, casi un susurro, pero cargaba una firmeza que no combinaba con su aparente fragilidad. Roberto frunció el ceño. «¿Comprar qué?» La niña levantó la muñeca mostrándola con cuidado como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «A Lily. Es mía, pero la puedo vender». Sintió un nudo en el pecho. No estaba preparado para aquello. «¿Dónde está tu mamá?» «En la casa. Está enferma». La respuesta llegó sin dudar, sin drama. «Necesitamos comida. Mi mami no ha comido en 3 días». Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo. Volvió a mirar a la niña. Sus ojos cafés eran claros, limpios. No había manipulación ahí. Solo verdad. «¿3 días?»
Escuchó su propia voz salir más fuerte de lo que pretendía. La niña asintió. Dice que no tiene hambre, pero yo sé que sí. La oí llorar en la noche. Por eso vine a vender a Lily. Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. Aquella escena no tenía sentido. Una niña de 4 años, sola en la calle, intentando vender un juguete para alimentar a su madre. ¿Dónde estaba el resto de la familia? ¿Dónde estaban los vecinos? ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta? Se agachó, quedando a la altura de la niña. ¿Cómo te llamas? Sofía. Pero mi mami me dice Sophie. Sofía, no puedes estar aquí sola. ¿Dónde vives? Allí. Señaló una calle estrecha que bajaba en dirección a las casonas antiguas del barrio. En la casa amarilla con la ventana rota. Roberto miró en la dirección indicada. Conocía esa zona. Casonas viejas, algunas abandonadas, otras ocupadas por familias que a duras penas podían pagar la renta. ¿Y tu papá? No tengo papá. La respuesta llegó sin peso, como si fuera un hecho cotidiano. Siempre hemos sido solo mi mami y yo. Sacó la cartera del bolsillo interior del saco. Sofía dio un paso atrás, asustada, pero él abrió la cartera despacio, sacando algunos billetes. 500 pesos. Era mucho más de lo necesario para la comida. Toma, compra comida para ti y para tu mamá, y guarda tu muñeca. Pero Sofía negó con la cabeza. No puedo aceptar sin dar nada. Mi mami dice que nunca pidamos las cosas de a gratis. Hay que intercambiar. Roberto sintió un nudo en la garganta. Aquella niña, en medio de la miseria, mantenía una dignidad que muchos adultos habían perdido. Extendió la mano, tomando la muñeca con delicadeza. Entonces está bien, me quedo con Lily. ¿Pero me prometes una cosa? ¿Qué? Que vas a volver a casa y le vas a dar esta comida a tu mamá. Y que tú también vas a comer, ¿lo prometes? Sofía miró los billetes en la mano de Roberto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Solo asintió, tomando el dinero con cuidado. Antes de salir corriendo, tocó el pelo de la muñeca una última vez. Cuida bien a Lily, ¿sí? No le gusta estar sola. Y entonces corrió, sus pies descalzos golpeando el asfalto mojado, hasta desaparecer en la esquina. Roberto se quedó parado, sosteniendo la muñeca vieja. A su alrededor, la ciudad continuaba su ritmo frenético. Los coches tocaban el claxon, la gente pasaba apurada, las tiendas abrían sus puertas. Pero él no podía moverse. Miró su reloj. 7:12. Iba tarde. Por primera vez en años, a Roberto Martínez no le importó que se rompiera su rutina. Se subió al coche, puso la muñeca en el asiento del copiloto y manejó hacia la oficina con el corazón apesadumbrado. Durante todo el trayecto, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de aquella niña descalza, vendiendo su único juguete para alimentar a su madre. Al llegar, su secretaria, Mariana, se extrañó del retraso de 3 minutos. Pero no dijo nada al ver la expresión en el rostro de su jefe. Roberto se encerró en su oficina y puso la muñeca sobre el escritorio de caoba. Se quedó mirándola por largos minutos. Aquella muñeca vieja, remendada y sucia, parecía gritar algo que él no lograba nombrar. Algo sobre dignidad, sobre amor, sobre sacrificio. Intentó trabajar, revisó contratos, atendió llamadas, aprobó pedidos, pero su mente volvía siempre a Sofía. ¿Dónde estaría ahora? ¿Habría llegado a casa? ¿La madre estaría realmente enferma o estaría pasando algo más grave? A las 11 Roberto tomó una decisión. Levantó el teléfono y llamó a Mariana. Cancela mi tarde. Tengo un compromiso urgente. Salió de la oficina sin dar explicaciones. Se subió al coche y manejó de vuelta al centro. Necesitaba asegurarse de que aquella niña estuviera bien. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Al estacionarse cerca de la panadería, Roberto caminó hacia la calle estrecha que Sofía le había indicado. La casa amarilla con la ventana rota no fue difícil de encontrar. Era la tercera de una fila de casonas antiguas, con la pintura descascarada y un zaguán de herrería oxidado. Se detuvo frente al zaguán. Su mano tocó el picaporte, pero algo le impidió abrirlo. ¿Sería allanamiento?
¿Estaría cruzando un límite? ¿Qué diría cuando se abriera la puerta? Antes de que pudiera decidirse, la puerta de la casa se abrió, y allí, en el umbral, estaba una mujer, demasiado delgada, demasiado pálida, con ojos hundidos que cargaban años de cansancio. A su lado, Sofía. La niña lo reconoció de inmediato, y sus ojos se abrieron como platos por la sorpresa. «Mami, es el señor de la muñeca». La mujer miró a Roberto con una mezcla de vergüenza y desconfianza. Sus manos temblaban ligeramente mientras se sostenía del marco de la puerta. ¿Usted es quien le dio dinero a mi hija?» Roberto asintió sin saber qué decir. La mujer cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas corriendo por su rostro. «Yo no sabía que había salido. Le juro que no sabía. Yo nunca mandaría a mi hija a la calle sola. Es que yo ya no puedo más». Su voz se quebró. Todo su cuerpo tembló. Y antes de que Roberto pudiera reaccionar, la mujer se desplomó, sus piernas cediendo, su cuerpo cayendo al suelo. Sofía gritó. Roberto logró sujetar a la mujer antes de que su cabeza golpeara el piso de cemento. Su cuerpo era demasiado ligero, frágil como un cristal a punto de hacerse añicos. Sofía seguía gritando, sus manitas jalando el brazo de su madre. «¡Mami! ¡Mami, despierta!». «Está respirando». Roberto intentó calmar a la niña mientras acomodaba a la mujer en sus brazos. «Sofía, ayúdame. Abre más la puerta». La niña obedeció, corriendo hacia adentro de la casa. Roberto cargó a la mujer al interior, sus ojos recorriendo el lugar. La casa era aún más pequeña de lo que había imaginado. Una sala minúscula con un sillón viejo y roto, una mesa de plástico con 2 sillas disparejas, una cocina que más parecía un armario con estufa. Al fondo, una puerta entreabierta revelaba un cuarto con un colchón en el suelo. Ahí, Sofía señaló el sillón. Roberto recostó a la mujer con cuidado. Su piel estaba helada, sus labios pálidos. Puso la mano en su frente. No tenía fiebre, pero la debilidad era evidente. «Sofía, ¿hay agua aquí?». La niña corrió a la cocina y volvió con un vaso de plástico lleno a la mitad. Roberto se mojó los dedos y los pasó por la frente de la madre, luego por sus labios. Lentamente los ojos de ella comenzaron a abrirse. «Tranquila». Se desmayó. Roberto mantuvo la voz firme, pero amable. «¿Cuándo fue la última vez que comió?». La mujer intentó sentarse, pero él se lo impidió con un gesto. Miró a Sofía, luego a Roberto, y la vergüenza se apoderó de su rostro. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente. Yo no quería que nadie supiera. Le juro que estaba tratando de resolverlo. Se lo juro». «¿Cuánto tiempo?», repitió Roberto. «4 días». La voz salió en un hilo. «Sofía comió ayer. El dinero que usted le dio. Guardé la mitad para mañana. Comió arroz y frijoles. Pero yo no pude. Mi estómago ya no acepta nada». Roberto sintió que la rabia le subía. No rabia hacia ella, sino por la situación. Por esa injusticia silenciosa que ocurría todos los días, en miles de casas, mientras el mundo seguía indiferente. «¿Cómo se llama?». «Julia. Julia Fernández. Tengo 28 años». «28. La misma edad que tendría su hija si el matrimonio no se hubiera acabado, si la vida hubiera tomado otro rumbo». Roberto apartó el pensamiento. «Julia va a comer ahora, y después vamos a hablar. No puedo aceptar nada más de... Usted ya fue demasiado. No le estoy pidiendo permiso». Roberto se levantó y fue a la cocina. Abrió el refrigerador, vacío, excepto por una botella de agua a la mitad. Las alacenas solo tenían un paquete abierto de arroz y un frasco de salsa de tomate caducada. Volvió a la sala, sacó su celular y marcó un número. «Mariana, necesito que hagas algo urgente. Anota la dirección. Calle de las Flores, 247, Casa Amarilla. Quiero que pidas una comida completa del restaurante Bellini. Sopa, plato fuerte, postre. Para 2 personas. No, para 3. Y jugo natural. Quiero que llegue aquí, en 20 minutos, no más». Julia comenzó a protestar, pero Roberto levantó una mano. «Usted va a comer.
Su hija va a comer y entonces vamos a hablar sobre lo que pasó. La mujer cerró los ojos y las lágrimas siguieron cayendo. Sofía se subió al sillón y recostó la cabeza en el regazo de su madre, acariciando su cabello con una ternura que le partió el corazón a Roberto. Mientras esperaban la comida, Roberto se sentó en la silla de plástico. Julia, aún recostada en el sillón, comenzó a hablar. Las palabras salían despacio entre pausas largas. Había trabajado durante 6 años como afanadora en un hospital. El sueldo era poco, pero alcanzaba para pagar la renta de la casa y mantener las cuentas al día. Sofía se quedaba con una vecina durante su turno de la noche. La vida era difícil, pero funcionaba. 3 meses atrás, Julia comenzó a sentir dolores fuertes en la espalda. Los ignoró por semanas, tomando analgésicos baratos de la farmacia. Cuando finalmente buscó ayuda, el diagnóstico fue hernia de disco. Necesitaba reposo, fisioterapia, tratamiento adecuado. Pero el hospital no tenía la estructura para dar incapacidades largas a los empleados. Le dieron 1 semana. Volvió al trabajo sintiendo todavía dolor. 2 semanas después, durante una limpieza pesada, algo se dio. El dolor fue tan intenso que se desmayó en el pasillo. Despertó en la sala de urgencias del mismo hospital donde trabajaba. El médico fue claro. Si continuaba forzándose, podría tener secuelas permanentes. Julia fue despedida. Despido injustificado, sin una liquidación adecuada. El dinero del finiquito apenas pagó las cuentas atrasadas. Buscó otros empleos, pero nadie quería contratar a alguien con problemas en la columna. Las entrevistas siempre terminaban de la misma forma. Vamos a analizar su currículum y nos pondremos en contacto. El contacto nunca llegaba. El dinero se acabó. La renta se atrasó. La dueña de la casa, una señora de 70 años llamada doña Celia, se compadeció y le dio 1 mes más, luego otro. Pero hasta la paciencia tiene un límite. La semana pasada me dijo que ya no puede esperar más. Si no le pago los 3 meses atrasados para el viernes, va a tener que desalojarme. Lloró cuando me lo dijo. Yo también lloré. Julia se limpió el rostro con el dorso de la mano. Intenté pedir ayuda. Fui a iglesias, a centros de salud, busqué programas sociales. Pero todo tarda, todo tiene filas, todo es burocracia. Y mientras tanto mi hija tiene hambre. Sonó el timbre. Roberto abrió y recibió las bolsas del repartidor. La comida estaba caliente, el olor llenó la pequeña sala. Preparó un plato para Julia y otro para Sofía. La niña comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Julia intentó comer, pero su estómago lo rechazó. Logró tomar la sopa poco a poco, cada cucharada un esfuerzo. Roberto comió en silencio, observando. Aquella escena debería ser normal. Una madre y una hija almorzando, pero allí, en esa casa fría y vacía, parecía un milagro. Cuando terminaron se levantó. «Julia, ¿sabe coser?» La pregunta tomó a la mujer por sorpresa. «¿Coser?» «Sí, aprendí con mi mamá». «¿Por qué?» «¿Sabe hacer acabados en telas finas? Bordados, aplicaciones, ajustes, ese tipo de cosas». «Sí, sé, yo le cosía la ropa a Sofía, hacía arreglos para los vecinos. Nunca cobré, pero la gente decía que era buena para eso». Roberto asintió, un plan formándose en su mente. «Trabajo con importación de telas. Tengo un equipo de costureras que hacen acabados especiales en piezas para clientes específicos. Una de ellas acaba de salir por incapacidad de maternidad. Necesito a alguien que la cubra por 3 meses, tal vez más». Julia lo miró sin entender. «¿Usted me está ofreciendo un trabajo?» «Así es. El trabajo es de lunes a viernes, de 9 a 5. Sueldo competitivo, ayuda de transporte, vales de despensa. ¿Puede empezar la próxima semana?» La mujer se quedó paralizada. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sofía saltó del sillón y corrió hacia Roberto, abrazando sus piernas. «¿Es verdad? ¿Mi mami va a trabajar?» «Si ella acepta». Roberto miró a Julia. «¿Y si logra cuidarse? Va a necesitar ir a un médico».
La empresa tiene seguro de gastos médicos. Voy a programarle una cita para mañana. Julia comenzó a sollozar. Su cuerpo temblaba por completo. No sé qué decir. No sé cómo agradecerle. Yo... No necesita agradecer. Necesita presentarse el lunes, puntualmente a las 9. Roberto sacó una tarjeta del bolsillo. Esta es la dirección. Si tiene cualquier problema hasta entonces, llámeme a este número. Puso 4 billetes de 500 pesos sobre la mesa, para que pague parte de la renta y compre comida hasta que empiece a trabajar. No es un favor, es un adelanto de sueldo. Julia tomó el dinero, con manos temblorosas. Le voy a devolver cada centavo, se lo juro. Lo sé. Roberto fue hacia la puerta. Antes de salir, miró a Sofía. Cuida a tu mamá. Y gracias por Lili. La estoy cuidando muy bien. La niña sonrió, y en esa sonrisa había una luz que Roberto no veía desde hacía años. Salió de la casa y caminó hacia el coche. Al subirse, se quedó parado por largos minutos, las manos en el volante, los ojos fijos en la nada. ¿Qué acababa de hacer? Había ofrecido un empleo por impulso, sin verificar referencias, sin una entrevista formal, sin seguir ninguno de los protocolos que él mismo había creado en la empresa. Sus socios lo cuestionarían. Mariana se quedaría confundida. Estaba completamente fuera de lo normal. Pero cuando pensó en Sofía, vendiendo su muñeca en la calle, cuando pensó en Julia, pasando hambre para que su hija comiera, cuando pensó en esa casa vacía, en esa soledad silenciosa, nada de eso importaba. Roberto encendió el coche y volvió a la oficina. En el camino, llamó a Mariana de nuevo. Quiero que prepares un contrato de trabajo temporal. Inicio el próximo lunes. Puesto auxiliar de acabados. Y programa. Una consulta médica con el doctor Olivares para mañana a las 10. Es urgente. Mariana hizo las preguntas de rigor, pero Roberto no dio muchos detalles, solo lo necesario. Al llegar a la oficina fue directo a su despacho y se sentó en su escritorio. La muñeca todavía estaba ahí, recargada en el portalápices. Roberto la tomó y la examinó con atención. Los remiendos mal hechos, el pelo enredado, el vestido roto. Aquella muñeca representaba todo lo que Sofía tenía, y aún así la había ofrecido a cambio de ayuda para su madre. Roberto sintió que algo cambiaba dentro de 1900. Él, una grieta en el muro que había construido a lo largo de los años, un espacio para algo que hacía mucho tiempo había dejado de lado. Compasión. Puso la muñeca de vuelta en el escritorio y regresó al trabajo. Pero por primera vez en años, el trabajo ya no era lo único que importaba. Esa noche, al acostarse, Roberto no pudo dormir. Pensaba en Julia, en Sofía, en esa casa fría. Pensaba en lo que podría haber pasado si él simplemente hubiera seguido de largo esa mañana. Algunas vidas cambian en segundos. Un encuentro casual, una decisión impulsiva, un gesto simple. Y mientras la ciudad dormía afuera, Roberto se quedó despierto, mirando el techo oscuro, preguntándose qué más iba a cambiar esa muñeca vieja en su vida. El domingo pasó como una eternidad para Julia. Limpió la casa 3 veces, lavó la poca ropa que tenía, intentó elegir qué ponerse el lunes. Nada parecía adecuado. Sus vestidos eran viejos, deslavados, algunos con remiendos visibles. Los pantalones tenían manchas que ya no salían, por más que tallara. Los zapatos estaban gastados, la suela de uno comenzando a despegarse. Se sentó en la cama y lloró. ¿Cómo podría presentarse en una empresa? ¿Sería vestida de esa manera? La gente la iba a mirar e iba a saber de inmediato de dónde venía. La iban a juzgar, iban a susurrar. Sofía entró al cuarto y se subió a la cama. «Mami, ¿por qué estás llorando?» «No es nada, mi amor. Mami solo está cansada. Vas a trabajar mañana, ¿verdad?» El señor lo dijo. Julia abrazó a su hija con fuerza. «Sí, voy a ir. Y todo va a mejorar, ya verás». Pero mientras decía esas palabras, el miedo le apretaba el pecho. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si cometía errores? ¿Y si descubrían que estaba ahí por lástima, no por competencia? El lunes Julia se despertó a las 5 de la mañana. Se bañó, se puso la mejor ropa que tenía,
unos pantalones de mezclilla oscuros y una blusa blanca simple, y se recogió el cabello en un chongo. Dejó a Sofía con doña Celia, quien aceptó cuidar a la niña durante el día. El trayecto hasta la empresa le tomó 40 minutos en camión. Julia se bajó en la parada indicada y miró el edificio frente a ella. 5 pisos de cristal espejado, fachada moderna, jardín en la entrada. Gente bien vestida entraba y salía con portafolios y celulares en la mano. Respiró hondo y entró. La recepcionista la miró de arriba abajo antes de preguntarle su nombre. Julia notó la mirada, sintió el juicio. Dio su nombre con voz temblorosa. «Espere allí». La joven señaló una fila de sillas en una esquina. Julia esperó 15 minutos hasta que apareció una mujer de mediana edad. «¿Julia Fernández?» «Sí, soy yo». «Soy Beatriz, supervisora del área de acabados. Acompáñeme». Beatriz la llevó al tercer piso. El lugar era amplio, bien iluminado, con mesas de trabajo organizadas en filas. Había unas 15 mujeres, todas inclinadas sobre telas de colores, agujas e hilos. El silencio solo se rompía por el sonido de las máquinas de coser. «Este será tu puesto». Beatriz señaló una mesa en la esquina. «Vas a trabajar con acabados en piezas de alta costura, bordados, aplicaciones, ajustes finos. El señor Martínez dijo que tienes experiencia con la costura». «Sí, la tengo. Coso desde los 12 años». «Bueno, aquí es diferente a coser en casa. Los clientes son exigentes. Cada puntada tiene que ser perfecta. Cualquier error puede costar miles de pesos». Beatriz la miró a los ojos. «¿Entiendes? La responsabilidad». Julia asintió con la garganta seca. «Perfecto. Te voy a pasar las primeras piezas. Cualquier duda, me llamas». Las primeras horas fueron tranquilas. Julia se concentró en el trabajo, sus manos recuperando la familiaridad con la aguja y el hilo. La tela era fina, delicada, completamente diferente a lo que estaba acostumbrada, pero sus dedos recordaban los movimientos, la precisión necesaria. A la hora de la comida, fue al comedor. Las otras costureras ya estaban allí, sentadas en grupitos. Julia tomó su charola y buscó un lugar. Todas las mesas parecían llenas. Se quedó de pie, sin saber dónde sentarse. «Puedes sentarte aquí». Una mujer joven de cabello rizado recogido en un chongo le hizo una seña hacia la silla vacía a su lado. «Gracias». Julia se sentó, aliviada. «Soy Patricia. ¿Tú eres la nueva?» «Sí». «Julia. Bienvenida». Patricia sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Supe que te contrató directamente el señor Martínez». «Así fue». «Qué suerte la tuya». La voz de otra mujer vino del otro lado de la mesa. Era mayor, delgada, con arrugas profundas alrededor de la boca. «La mayoría de nosotras pasamos por 3 entrevistas, prueba práctica, periodo de prueba, pero tú entraste directo». Julia sintió el tono de acusación. Yo tengo experiencia con la costura». «Claro, claro». La mujer tomó un sorbo de jugo, con los ojos fijos en Julia. «Todas aquí la tenemos. La diferencia es que nosotras lo probamos antes de entrar». El silencio que siguió fue incómodo. Julia miró su plato, el apetito desapareciendo. Patricia cambió de tema, hablando de una telenovela, pero Julia apenas escuchó. Su mente estaba atrapada en esas palabras. ¿Acaso todas pensaban así? ¿Que estaba ahí por favoritismo? Por la tarde, Beatriz trajo una pieza especial. Un vestido de novia, blanco, perla, con delicadas aplicaciones de encaje. Necesitaba ajustes en el dobladillo y bordados en las mangas. «Esta pieza es para una clienta VIP. La boda es en 2 semanas. No hay margen de error». Beatriz dejó el vestido sobre la mesa. «¿Puedes hacerlo?» Julia miró la tela. Era hermosa, delicada, cara. Sus manos temblaron ligeramente. «Sí, puedo». «Perfecto. Lo quiero listo para el jueves». Julia trabajó con el doble de cuidado. Cada puntada tenía que ser perfecta, cada movimiento calculado. Pero su mente estaba dividida. Las palabras de sus compañeras resonaban. La presión aumentaba, y cuanto más pensaba en ello, más le temblaban las manos.
El miércoles, al revisar el trabajo, se dio cuenta del error. Uno de los bordados estaba ligeramente chueco, imperceptible para la mayoría, pero ella sabía que Beatriz lo notaría. Intentó deshacerlo, rehacerlo, pero la tela era delicada. Al jalar el hilo, se formó un pequeño rasgón, mínimo, casi invisible, pero estaba ahí. Julia sintió que el pánico la invadía. Había arruinado un vestido de miles de pesos. La iban a despedir. Iba a perderlo todo de nuevo. Pasó toda la noche en vela tratando de encontrar una solución. El jueves por la mañana llegó al trabajo con ojeras profundas. Llevó el vestido a Beatriz con las manos temblando. Terminé, pero hubo un pequeño problema. Beatriz examinó el vestido con ojo clínico. Encontró el rasgón de inmediato. Su rostro se endureció. ¿Cómo pasó esto? Intenté rehacer un bordado y la tela se rasgó. Lo siento mucho, ¿puedo arreglarlo yo? ¿Arreglarlo? Julia, esta pieza vale 30,000 pesos. No se puede arreglar un rasgón en tela importada. Beatriz arrojó el vestido sobre la mesa. Voy a tener que mandarlo con la costurera especializada. Va a costar 2,000 pesos más y va a salir de tu sueldo. Julia sintió que las lágrimas asomaban, pero las contuvo. Entiendo, discúlpeme. Te advertí que no había margen de error. Beatriz suspiró. Mira, sé que estás empezando, pero necesitas tener más cuidado. Aquí no trabajamos con tela de tianguis. Es cosa cara, de gente importante. Las palabras sonaron como una bofetada. Julia solo asintió y volvió a su puesto. Al sentarse, escuchó los susurros de las otras costureras. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Juicio, confirmación. Ella no era lo suficientemente buena. Esa tarde Roberto apareció en el piso. Julia lo vio hablando con Beatriz, ambos mirando en su dirección. Su corazón se aceleró. Estaría decepcionado, arrepentido de haberla contratado. Roberto caminó hacia su mesa. Julia, ¿puedes venir conmigo? Lo siguió hasta una sala de juntas vacía. Él cerró la puerta y la miró con seriedad. Beatriz me contó lo del vestido. Lo sé, fue mi error. Voy a pagarlo yo. No vas a pagar nada. Roberto levantó una mano. Fue un accidente. Pasa, estás aprendiendo. Julia lo miró, confundida. Pero ella dijo que lo iba a descontar de mi sueldo. Di órdenes de que no lo descuenten. Los errores son parte del proceso. Se sentó en la silla y le hizo una seña para que ella también se sentara. Pero vine a hablar de otra cosa. Me di cuenta de que estás tensa. ¿Las otras costureras te están tratando mal? Julia dudó. No, ellas son educadas. Julia. Ella bajó la mirada. Creen que estoy aquí por un favor, que no merezco el puesto. Roberto asintió lentamente. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo no lo sé. A veces creo que tienen razón. Entré sin pasar por los pasos normales. Todavía no he probado nada. Estás equivocada. Roberto se inclinó hacia adelante. Estás aquí porque vi que tienes habilidad. Lo vi en los remiendos de la ropa de tu hija, en las costuras que hacías para los vecinos. Tienes talento. Lo que te falta es confianza. Julia sintió un nudo en la garganta. Pero, ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si sigo cometiendo errores? Entonces aprenderás de los errores. Nadie nace sabiendo, Julia. Todas aquí ya han rasgado tela, ya se han equivocado en una medida, ya han recibido un regaño de Beatriz. Sonrió ligeramente. La diferencia es que a ellas se les olvidó. Se acomodaron y ahora juzgan a quien está empezando. Se levantó. Te voy a decir algo que mi papá me dijo cuando empecé en este negocio. Nadie cambia de vida sin primero sentirse extraño en ella. Te vas a sentir fuera de lugar por un tiempo. Vas a dudar de ti misma. Pero eso pasa. Y cuando pase te darás cuenta de que mereces estar aquí tanto como cualquier otra persona. Julia dejó que las lágrimas cayeran. Por primera vez en semanas, no eran lágrimas de desesperación, eran de alivio. Gracias. Por todo. Roberto asintió y salió de la sala. Julia se quedó sentada unos minutos, respirando hondo,
tratando de creer en las palabras que había escuchado. Cuando volvió a su puesto, sus compañeras la miraron con curiosidad, pero a Julia no le importó. Tomó la siguiente pieza y comenzó a trabajar, concentrada, decidida. Los días siguientes fueron más fáciles. Julia cometió menos errores, agarró ritmo, comenzó a hablar más con Patricia, quien resultó ser más amigable que las otras. Pero la tensión seguía ahí, en la forma en que algunas la miraban, en los comentarios velados en el comedor. El viernes, al final del turno, Julia recibió su primer pago, un sobre con el sueldo completo. Lo abrió con manos temblorosas. 5,000 pesos. Parecía una fortuna. De camino a casa, se detuvo en el mercado y compró comida de verdad. Arroz, frijoles, pollo, frutas, verduras. Llenó 2 bolsas. Al llegar a casa, Sofía saltó de alegría al ver la cantidad de comida. «Mami, mira cuánto hay». «Sí, mi amor. Ahora ya no vamos a pasar hambre». Esa noche, Julia preparó una cena completa por primera vez en meses. Comieron juntas, sentadas en la mesita de plástico, y por unos instantes todo pareció estar finalmente encajando. Pero el lunes siguiente, cuando Julia llegó al trabajo, encontró a Sofía con fiebre alta. Doña Celia le llamó desesperada. «Julia, la niña está ardiendo. Tienes que llevarla al doctor ahora». El corazón de Julia se desplomó. Acababa de llegar. Acababa de sentarse en su puesto. Si se iba ahora, ¿qué dirían? ¿Que era irresponsable? ¿Que ponía sus problemas personales por encima del trabajo? Pero era su hija, su Sofía. Julia corrió con Beatriz, explicándole la situación. La supervisora frunció el ceño. «Acabas de llegar». «Lo sé. Pero mi hija tiene fiebre alta. Necesito llevarla al hospital». Beatriz suspiró, claramente irritada. «Está bien, pero vas a tener que reponer las horas después». Julia salió corriendo, con el corazón apretado. Recogió a Sofía en casa, la niña ardiendo en fiebre, temblando. En el hospital, la espera fue larga. 3 horas hasta que las atendieron. El diagnóstico fue una infección viral. Nada grave, pero la niña necesitaba reposo y medicamentos. Julia compró las medicinas con el poco dinero que le había sobrado y volvió a casa exhausta. Esa noche, mientras Sofía dormía a su lado, Julia miró el techo oscuro y sintió que el miedo volvía. ¿Y si perdía el empleo por haber faltado? ¿Y si Beatriz la despedía? Todo se derrumbaría de nuevo. Cerró los ojos apretando la manita de su hija y rezó para que el día siguiente fuera diferente. Pero en el fondo, una voz le susurraba que tal vez la suerte se le estaba acabando. A la mañana siguiente, Julia se despertó con el cuerpo pesado de cansancio. Sofía todavía dormía. La fiebre había bajado durante la madrugada. Dejó a la niña con doña Celia de nuevo, junto con las instrucciones sobre los medicamentos, y salió para el trabajo con el corazón encogido. Al llegar a la empresa, el ambiente estaba diferente. Las costureras hablaban en grupitos, lanzándole miradas. Julia sintió que se le revolvía el estómago. Fue a su puesto y comenzó a trabajar, intentando ignorar los susurros. Beatriz apareció media hora después. «Julia, necesito hablar contigo. En mi oficina». El camino hasta la oficina de la supervisora pareció interminable. Julia entró con las piernas temblando. «Siéntate». Beatriz cerró la puerta y fue directo al grano. «Ayer te fuiste a mitad del turno». «Mi hija tenía fiebre alta», le expliqué. «Lo sé, y entiendo que tienes una hija. Pero esto no puede convertirse en una rutina, Julia. Las otras empleadas también tienen hijos y logran organizarse». Las palabras fueron como un golpe. «Soy madre soltera. No tengo a nadie más que a una vecina mayor que me ayude. Y lo lamento, pero aquí tenemos fechas de entrega, compromisos. No puedo hacer excepciones». Beatriz se cruzó de brazos. «Ayer dejaste 3 piezas sin terminar. Tuve que redistribuir el trabajo. Las chicas se sobrecargaron». Julia sintió que las lágrimas asomaban, pero luchó por contenerlas. «Discúlpeme, no volverá a pasar». «Eso espero». Beatriz suspiró. «Mira,
Sé que el señor Martínez te tiene un aprecio especial, pero necesito que entiendas. Aquí eres una empleada como cualquier otra. Mismas reglas, mismas exigencias. No puedo tratarte diferente solo porque fue él quien te trajo. La frase resonó en la oficina. Julia entendió perfectamente el mensaje entre líneas. Estaba siendo vigilada más de cerca precisamente por eso. Cada error sería magnificado. Cada desliz sería anotado. Entiendo. Perfecto. Puedes volver a tu trabajo. Julia salió de la oficina con la sensación de estar haciendo equilibrio en una cuerda floja. Un paso en falso, y todo se derrumbaría. Las semanas siguientes fueron las más difíciles. Julia trabajaba concentrada, evitaba conversaciones largas, comía sola. Algunas costureras comenzaron a ser más amigables, especialmente Patricia, que la invitaba a tomar café en los descansos, pero otras mantenían la distancia, las miradas frías, los comentarios cortantes. Un día, durante la comida, Julia escuchó una conversación en la mesa de al lado. Solo está aquí porque el jefe sintió lástima, apuesto a que ni sabe coser bien. Oí que se estaba muriendo de hambre, vendía sus cosas en la calle. Pobrecita, pero eso no es excusa para entrar aquí sin pasar por el proceso normal. Julia apretó los cubiertos con fuerza. Quería levantarse, defenderse, gritar que estaba trabajando duro, que merecía estar ahí. Pero se tragó la rabia y siguió comiendo en silencio. Patricia, sentada a su lado, le tocó el brazo. Ignora a esas viejas, son amargadas porque nunca han conseguido nada más de lo que tienen. Pero tienen razón, yo entré de forma diferente. ¿Y qué? Estás aquí, estás trabajando, eso es lo que importa. Patricia sonrió. ¿Sabes cuál es tu problema? Te la pasas tratando de demostrar que mereces estar aquí. Pero no tienes que demostrarle nada a nadie. Solo tienes que hacer tu trabajo. Las palabras se quedaron resonando en la cabeza de Julia. Realmente estaba tratando de probar algo todo el tiempo. Cada puntada tenía que ser perfecta. Cada pieza terminada antes de la fecha límite, como si un solo error confirmara todo lo que las otras pensaban. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Sofía dibujando en la mesita de la sala. La niña corrió a abrazarla. «Mami, mira lo que hice». Era un dibujo simple, hecho con lápices de colores. 2 figuras de la mano, una grande, una pequeña. Arriba, un sol amarillo. «Somos tú y yo, mami, felices». Julia sintió que se le oprimía el pecho. Abrazó a su hija con fuerza, respirando el olor de su cabello. «Estamos felices, ¿verdad? Sí, porque ahora comemos todos los días, y ya no lloras en la noche». La inocencia de esas palabras le partió el corazón a Julia. Sofía se había dado cuenta de todo, el sufrimiento, las lágrimas silenciosas, el miedo, y aún así mantenía esa alegría intacta. «Mami va a hacer que todo salga bien, te lo prometo». Pero a la mañana siguiente, al llegar al trabajo, Julia se encontró con una situación que pondría a prueba esa promesa. Beatriz la llamó en cuanto entró. «Tenemos un problema serio. La clienta del vestido que arruinaste el mes pasado se está quejando. Dice que el arreglo se nota. Quiere que le devolvamos el dinero». A Julia se le heló la sangre. «Pero usted dijo que la costurera especializada lo iba a arreglar». «Lo arregló, pero la clienta tiene ojo de lince». Se dio cuenta. Beatriz la miró con severidad. «El señor Martínez se está encargando de eso, pero quiere hablar contigo». Julia fue a la oficina de Roberto con las piernas temblando. Tocó la puerta y entró cuando escuchó la autorización. Roberto estaba al teléfono con el rostro tenso. Le hizo una seña para que se sentara y esperara. La conversación duró otros 5 minutos. Cuando colgó, suspiró profundamente. «La clienta está furiosa. Amenaza con demandar a la empresa. Lo siento mucho. Yo no sabía que...». «Julia, tranquila. No te estoy culpando». Roberto se levantó y fue hacia la ventana. «Te lo estoy contando porque necesitas saber la gravedad de la situación. Este tipo de cosas afecta a la reputación de la empresa. Los clientes VIP comentan entre ellos. Una queja puede costar muchos contratos». Julia sintió el peso de las palabras.
¿Puedo hacer algo para ayudar? No, ya se está resolviendo. Le voy a devolver el dinero y a darle un descuento en su próximo pedido. Volvió a mirarla. Pero necesito que entiendas. Aquí no hay espacio para errores así. No puedo protegerte de todo. Lo sé. Y no estoy pidiendo protección. Solo quiero trabajar. Roberto asintió. Y estás trabajando bien. Beatriz me mostró las últimas piezas que terminaste. Están impecables. El elogio tomó a Julia por sorpresa. Ella dijo eso. Lo dijo. A pesar de sus críticas, reconoce que tienes talento. Solo necesitas más práctica. Julia salió de la oficina con sentimientos encontrados. Alivio por no haber sido despedida. Culpa por el problema causado. Pero también una pizca de orgullo. Estaba mejorando. Las semanas se convirtieron en meses. Julia cumplió 3 meses en la empresa y recibió la noticia que tanto esperaba. Su contrato sería de planta. Ya no era temporal, era empleada con todas las de la ley, con todos sus derechos. Cuando Beatriz le entregó el sobre con la noticia, Julia tuvo que contenerse para no llorar ahí mismo. «Felicidades, te lo mereces», dijo Beatriz, y por primera vez había sinceridad en su voz. Esa tarde, Julia salió del trabajo con el corazón más ligero que en meses. Se detuvo en una pastelería y compró un pastel de chocolate, el favorito de Sofía. Al llegar a casa, la niña saltó de alegría. «¿Pastel? ¿Es el cumpleaños de alguien?» «No, mi amor, solo es una celebración. Mami ahora tiene un trabajo de verdad, para siempre». Sofía no entendió del todo, pero percibió la felicidad de su madre. Comieron pastel juntas, riendo, haciendo planes. Julia habló de comprar ropa nueva, arreglar la ventana rota, tal vez hasta cambiar el colchón viejo. «¿Y podemos comprar pintura para pintar la casa?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «Claro que sí. ¿De qué color la quieres?» «Amarilla, como el sol de mi dibujo». Julia abrazó a su hija, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho. Esperanza. Verdadera esperanza de que las cosas podrían finalmente mejorar. Pero la vida tenía otros planes. 2 días después, Julia recibió una carta. Doña Celia, la casera, necesitaba vender la casa. Su hijo tenía problemas económicos y la presionaba para que se deshiciera del inmueble. Julia tenía 2 meses para encontrar otro lugar. La noticia le cayó como un balde de agua fría. Julia acababa de conseguir estabilidad en el empleo, pero ahora necesitaría encontrar otra casa, pagar una mudanza, lidiar con nuevos gastos. Buscó inmuebles por la zona, pero los precios estaban muy por encima de lo que podía pagar. Departamentos pequeños costaban más del doble de su renta actual. Casas en condiciones similares estaban en colonias peligrosas, lejos del trabajo. Las noches volvieron a ser de insomnio. Julia hacía cuentas, intentaba encontrar soluciones, pero los números nunca cuadraban. Una semana después, al salir del trabajo, se encontró a Roberto en el estacionamiento. Estaba recargado en su coche, como si la estuviera esperando. «Julia, ¿puedo hablar contigo un minuto?» «Claro». «Beatriz me contó que estás buscando casa. ¿Problemas con la renta?» Julia dudó. No quería. Parecer que estaba pidiendo ayuda de nuevo. «La dueña de la casa necesita vender. Estoy buscando otro lugar». Roberto asintió pensativo. «Tengo un inmueble, un departamento tipo estudio en un edificio cerca de aquí. Se desocupó el mes pasado. No es grande, pero es seguro, limpio. Si quieres, puedo rentártelo por un precio que se ajuste a tu presupuesto». Julia lo miró, desconfiada. «¿Por qué está haciendo esto?» «Porque necesito rentar el inmueble y tú necesitas un lugar para vivir. Es un trato justo. Pero seguro que podría rentarlo por un precio más alto a otra persona». «Podría, pero prefiero rentárselo a alguien que sé que va a cuidar bien el lugar». Sacó una llave del bolsillo. «¿Quieres ver el departamento antes de decidir?» Julia acompañó a Roberto a un edificio a 10 minutos caminando de la empresa. Era sencillo, pero bien conservado. El estudio estaba en el 2.º piso, pequeño pero acogedor. Sala, recámara, cocineta, baño. Tenía hasta una ventana grande que dejaba entrar mucha luz.
Es perfecto, susurró Julia. Entonces está decidido. Puedes mudarte cuando quieras. Julia miró a Roberto con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerle. De nuevo, no tienes que agradecer. Es un negocio. Pero su sonrisa decía otra cosa. Esa noche, Julia le contó a Sofía sobre la casa nueva. La niña se emocionó con la idea de tener un cuarto solo para ellas, aunque fuera pequeño. ¿Lo podemos pintar de amarillo? Claro que sí, mi amor. 2 semanas después, se mudaron. No tenían muchas cosas: ropa, algunos utensilios de cocina, el colchón viejo. Pero era suficiente para empezar. El primer día en la casa nueva, Julia y Sofía se sentaron en el piso de la sala vacía, comiendo sándwiches. ¿Te gustó la casa nueva?, preguntó Julia. Me gustó, es chiquita, pero es nuestra. Sofía sonrió. Y no tiene la ventana rota. Julia rió, abrazando a su hija. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo sólido, un empleo fijo, una casa decente, comida en la mesa. Pero en el fondo de su mente, una pregunta no se iba. ¿Por cuánto tiempo podría mantener todo eso en pie? ¿Y qué haría si, de nuevo, todo se derrumbaba? La respuesta llegaría antes de lo que imaginaba. 6 meses habían pasado desde que Julia comenzó a trabajar en Martínez y Asociados. La rutina se había establecido: despertarse temprano, preparar a Sofía para la escuela que había logrado inscribirla en la red pública, trabajar de 9 a 5, recoger a su hija, volver a casa, cenar, ayudar con la tarea, dormir, día tras día, semana tras semana. El estudio seguía siendo sencillo, pero ahora tenía cortinas nuevas, algunos muebles comprados en tiendas de segunda mano, ollas que no estaban abolladas. Sofía había recibido un regalo de Roberto en su cumpleaños número 5, una muñeca nueva, parecida a Lily, pero entera, sin remiendos. La niña la llamó Luna y la trataba con el mismo cariño que le había dado a Lily. Pero la muñeca vieja no había sido olvidada. Julia sabía que Roberto la guardaba en algún lugar, aunque nunca le había preguntado dónde. En el trabajo, Julia se había ganado el respeto. No de todas, pero de muchas. Sus costuras eran precisas, sus entregas puntuales. Beatriz seguía siendo dura pero justa. Y Patricia se había convertido en una verdadera amiga, alguien con quien Julia podía desahogarse en los momentos difíciles. Pero la estabilidad que tanto había buscado traía consigo una inquietud que Julia no lograba nombrar. Era como si estuviera esperando que algo malo sucediera, como si la felicidad fuera temporal, una pausa entre una tragedia y otra. Y entonces, un martes cualquiera de septiembre, todo comenzó a cambiar. Roberto no se presentó a trabajar. Era inusual, pero no alarmante. Viajaba con frecuencia para cerrar negocios, visitaba proveedores en otras ciudades. Mariana, la secretaria, solo dijo que estaba resolviendo asuntos personales. Pero el miércoles, cuando tampoco apareció, comenzaron los rumores. Oí que está enfermo. No, tuvo un problema familiar. Apuesto a que es un lío de faldas. Los hombres ricos siempre tienen amantes. Julia ignoró los chismes y siguió trabajando. Pero el jueves, Mariana apareció en el piso de las costureras con el rostro pálido. Llamó a Beatriz para hablar en privado. Cuando la supervisora volvió, tenía los ojos rojos. «Chicas, necesito comunicarles algo. El señor Martínez sufrió un accidente. Está internado». El silencio se apoderó del lugar. Julia sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué tipo de accidente?», preguntó alguien. «Accidente de coche. Venía de regreso de una junta en Querétaro cuando un tráiler invadió su carril. Su chofer logró esquivarlo, pero chocaron contra la barrera de contención. El señor Martínez se golpeó la cabeza y se lastimó la columna. Julia se llevó la mano a la boca. La columna. Como ella misma se había lastimado. Sabía cuánto dolía, cuánto limitaba, cómo destruía planes. «¿Está bien?», preguntó Patricia. «Está vivo, pero va a necesitar cirugía, y después, mucho reposo». Beatriz respiró hondo. «La empresa va a seguir funcionando normalmente. Los socios van a asumir la dirección temporalmente, pero quería que lo supieran. El resto del día pasó como un borrón.
Julia intentó trabajar, pero le temblaban las manos. Pensaba en Roberto, siempre tan serio, tan controlado, ahora en una cama de hospital. Al final del turno buscó a Mariana. ¿En qué hospital está? En el Hospital Ángeles. Pero creo que no están permitiendo visitas, Julia. Lo sé. Solo quería saber. Julia se fue a casa, preparó la cena mecánicamente, ayudó a Sofía con la tarea, pero su mente estaba lejos. Pensaba en la cruel ironía de la situación. Roberto le había dado una oportunidad cuando estaba en el fondo del pozo, y ahora era él quien necesitaba ayuda. El sábado por la mañana, Julia tomó un camión hasta el Hospital Ángeles. No sabía si podría verlo, pero tenía que intentarlo. En la recepción, explicó que era empleada suya. La recepcionista revisó una lista y negó con la cabeza. Lo lamento, pero el señor Martínez no está recibiendo visitas, solo familiares. Entiendo. ¿Podría al menos dejarle un recado? La joven dudó, luego le entregó un papel. Julia escribió unas pocas palabras. Estoy deseando su pronta recuperación. Si necesita algo, solo llame. Julia. Dejó la nota y salió del hospital con el corazón encogido. Las semanas siguientes fueron extrañas. La empresa funcionaba, pero sin la presencia de Roberto, todo parecía diferente. Los socios, 2 hombres de unos 60 años, rara vez aparecían en el piso de las costureras. Beatriz se encargaba de todo sola, y la presión sobre ella se reflejaba en el equipo. Los plazos se volvieron más ajustados, las exigencias mayores. Clientes importantes comenzaron a quejarse de la demora en las entregas. 2 costureras renunciaron, sobrecargando a las que se quedaron. Julia trabajaba horas extras sin quejarse. Llegaba a casa exhausta, apenas con fuerzas para jugar con Sofía. La niña se daba cuenta. «Mami, estás cansada otra vez, como antes». «Solo estoy un poquito cansada, mi amor, pero se me pasa». Pero no se le pasaba. La presión solo aumentaba. Un mes después del accidente, Mariana apareció con una noticia. Roberto había salido del hospital, pero había vuelto a casa en una silla de ruedas. La cirugía había sido un éxito, pero la recuperación sería larga. Meses de fisioterapia, reposo, cuidados constantes. Julia sintió un nudo en el pecho al imaginar a ese hombre tan independiente, tan controlado, necesitando ayuda para todo. Esa noche, al acostar a Sofía, la niña preguntó por el señor de la muñeca. «Está enfermo, mami. Se está recuperando, mi amor. Podríamos visitarlo, llevarle un dibujo. Dijiste que los dibujos hacen feliz a la gente». Julia sonrió, conmovida por la bondad de su hija. «Es una buena idea. Vamos a hacerlo». El domingo siguiente, Julia llamó al número que Roberto le había dado meses atrás, el contacto de emergencia. Fue Mariana quien contestó. «Julia, ¿todo bien?» «Hola, Mariana. Disculpa que te moleste en fin de semana. Quería saber si sería posible visitar al señor Martínez. Mi hija le hizo un dibujo». Hubo una pausa. «Espera un momento». Julia escuchó voces apagadas al fondo. Luego, Mariana volvió. «Dice que pueden venir. Hoy por la tarde, si quieren». El corazón de Julia se aceleró. «¿En serio? Gracias». Anotó la dirección, un departamento en una colonia de lujo de la Ciudad de México, y preparó a Sofía. La niña se puso su mejor vestido y sostuvo el dibujo con cuidado. El edificio era imponente, con vigilancia las 24 horas y elevador con espejos. Julia se sintió fuera de lugar en ese ambiente, pero Sofía estaba demasiado emocionada para notarlo. Mariana las recibió en la puerta del departamento. El lugar era enorme, decorado con muebles de madera oscura y cuadros en las paredes. Pero había algo de solitario en ese espacio. «Está en la sala. Pueden pasar». Julia tomó la mano de Sofía y entraron. Roberto estaba sentado en una silla de ruedas cerca de la ventana, mirando la ciudad. Al oírlas, se giró. Julia sintió un shock al verlo. Había adelgazado, tenía ojeras profundas, la barba sin rasurar. Su postura, siempre erguida, ahora estaba encorvada. «Julia, Sofía». Intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Hola, señor de la muñeca».
Sofía soltó la mano de su madre y corrió hacia él, extendiendo el dibujo. Hice esto para que te mejores. Roberto tomó el papel con cuidado. Era un dibujo de una persona de pie, con los brazos abiertos, rodeada de flores de colores. Arriba, escrito con letras chuecas, que te mejores. Está hermoso. Gracias, Sofía. Su voz salió ronca. La niña sonrió y se fue a explorar la sala, tocando los objetos con curiosidad infantil. Julia se acercó. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Roberto puso el dibujo en su regazo. Los médicos dicen que voy a volver a caminar, pero va a tardar. Meses, tal vez un año. Un año pasa rápido. Él rió sin humor. Para quien está esperando, no. Julia se sentó en el sillón de al lado. ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿Tienes a alguien que te cuide? Familia, amigos. Roberto miró hacia la ventana. Tengo una enfermera que viene 3 veces por semana. Una cocinera que deja comida lista. Mariana pasa para resolver asuntos del trabajo. Pero familia, no. Mis padres ya fallecieron. No tengo hermanos. Y mi matrimonio se acabó hace años. La soledad en esas palabras era palpable. Julia conocía esa sensación, de estar rodeado de cosas pero vacío de personas. Yo podría ayudar. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. No con cosas médicas, pero, no sé, hacerte compañía, preparar una comida, ayudar con lo que necesites. Roberto la miró, sorprendido. Julia, ya trabajas todo el día. Tienes una hija que cuidar. No necesitas sobrecargarte. No es una sobrecarga, es agradecimiento. Julia le sostuvo la mirada. Tú me ayudaste cuando yo no tenía nada, cuando estaba sola y desesperada. Déjame ayudarte ahora. Por un largo momento, Roberto no dijo nada. Solo la miró, y Julia vio que algo se rompía en sus ojos. La armadura del hombre exitoso, siempre en control, se agrietó. Yo acepto. Y así comenzó una nueva fase en la relación entre ellos. Julia empezó a visitar a Roberto 3 veces por semana después del trabajo. Llevaba a Sofía y la niña iluminaba el departamento con su presencia. Hablaba sin parar, le mostraba dibujos, le contaba historias de la escuela. Julia cocinaba platillos sencillos, ayudaba a Roberto a moverse por la casa cuando la enfermera no estaba. Le leía cuando veía que estaba aburrido. Poco a poco, él comenzó a abrirse. Habló del matrimonio que terminó porque él priorizaba demasiado el trabajo, de la soledad que había elegido como protección después del divorcio, del miedo a no volver a caminar nunca más, a perder todo lo que había construido. Julia lo escuchaba sin juzgar. A veces le ofrecía palabras de consuelo, otras veces solo se quedaba ahí en silencio, y eso era suficiente. Un día, al ayudarlo a pasarse a la silla de fisioterapia, Julia notó la muñeca. Lily estaba en un estante junto a libros y portarretratos. «¿La guardaste?» Roberto sonrió. «La guardé. Me recuerda algo importante». «¿Qué cosa?» «Que a veces necesitamos ayuda y que aceptar ayuda no es debilidad». Julia sintió que se le humedecían los ojos. «Tú me enseñaste lo mismo». La recuperación de Roberto era lenta y dolorosa. Había días buenos, en los que lograba ponerse de pie con ayuda por unos minutos. Y había días malos, en los que el dolor era tanto que apenas podía moverse. Julia estaba ahí en ambos, en los días buenos, celebrando cada pequeña victoria, en los días malos ofreciendo apoyo silencioso. Pero mientras cuidaba de Roberto, Julia no se daba cuenta de que su propia vida estaba a punto de desmoronarse de nuevo. En la empresa, los socios comenzaron a implementar cambios. Querían reducir costos, aumentar la productividad. Se hablaba de despidos, de recortes de prestaciones. Beatriz reunió al equipo un viernes por la tarde. «Chicas, saben que el señor Martínez está incapacitado. Los socios están reevaluando toda la estructura de la empresa. Habrá cambios. No sé todavía qué significa eso para nosotras, pero prepárense». Julia salió del trabajo con un peso en el pecho. ¿La despedirían? Perder el empleo ahora, después de todo, sería devastador.
Esa noche, al visitar a Roberto, estaba demasiado callada. Él se dio cuenta. ¿Qué pasó? Julia le contó sobre la junta, sobre los cambios, sobre el miedo a perderlo todo. Roberto frunció el ceño. No sabía que estaban planeando eso. Voy a llamar a... No. Julia lo interrumpió. Necesitas recuperarte. No puedes estresarte con esto ahora. Pero es mi empresa. Y vas a volver a ella. Pero primero necesitas ponerte bien. Julia le tocó la mano. Yo voy a estar bien. Siempre lo estoy. Pero no estaba segura de eso. Y cuando llegó a casa esa noche, encontró un sobre debajo de la puerta. Un aviso de desalojo. El propietario del edificio, que le había comprado el inmueble a Roberto meses atrás sin que ella lo supiera, quería remodelar y vender. Julia tenía 30 días para irse. Se sentó en el piso de la sala, el papel temblando en sus manos, y por primera vez en meses dejó que las lágrimas cayeran libremente. Sofía salió del cuarto, asustada. ¿Mami? Julia se limpió el rostro rápidamente, intentando ocultar la desesperación. Pero la niña lo vio, y en ese momento Julia entendió que no importaba cuánto luchara, cuánto lo intentara, la vida siempre encontraría una forma de empujarla de vuelta al abismo. Julia pasó el fin de semana en estado de shock. El aviso de desalojo estaba sobre la mesa de la cocina, un recordatorio constante de que la estabilidad era solo una ilusión. Intentó ocultarle la situación a Sofía, pero la niña se daba cuenta de que algo andaba mal. «Mami, ¿nos vamos a tener que ir de aquí?» Julia forzó una sonrisa. «Tal vez, mi amor, pero vamos a encontrar otro lugar padre. ¿Puede ser una casa amarilla otra vez?» El corazón de Julia se partió. Claro que sí, pero sabía que no sería fácil. Con el sueldo que ganaba, apenas podría pagar otra renta con los precios que estaban pidiendo. Y si la despedían, como temía, no tendría cómo pagar ninguna renta. El lunes, al llegar al trabajo, el ambiente estaba pesado. Beatriz llamó a todas las costureras a una junta. Los socios tomaron una decisión. Vamos a reducir el personal en un 30%. Los despidos se comunicarán a más tardar al final de la semana. El pánico se apoderó de la sala. ¿A quién despedirían? ¿Cuáles eran los criterios? Beatriz no dio más detalles, solo pidió que todas siguieran trabajando normalmente. Pero, ¿cómo trabajar normalmente, sabiendo que en cualquier momento podrían llamarlas para darles la noticia? Julia intentó concentrarse, pero cada vez que veía a Beatriz acercarse, su corazón se aceleraba. Los días pasaron en una agonía silenciosa. Martes, miércoles, jueves. Cada vez que llamaban a una empleada a la oficina de la supervisora, el resto contenía la respiración, esperando. El jueves por la tarde fue el turno de Patricia. Su amiga entró a la oficina con el rostro pálido y salió 10 minutos después con los ojos rojos, sosteniendo una carta. «Me corrieron», le dijo a Julia, con la voz temblorosa. «Dijeron que necesitan recortar gastos y que soy una de las más nuevas». Julia abrazó a su amiga, sintiendo la injusticia arder en su pecho. Patricia tenía 2 hijos pequeños, un esposo desempleado. Perder el empleo sería devastador. Y si a Patricia, que era competente y dedicada, la habían despedido, ¿qué le esperaba a Julia? El viernes por la mañana, Beatriz finalmente la llamó. Julia entró a la oficina con las piernas temblando. Se sentó en la silla con las manos sudorosas. «Julia, ¿sabes por qué estás aquí?» «Lo sé», Beatriz suspiró. «Los socios decidieron que formas parte del grupo que será despedido. Tu desempeño es bueno, pero sigues siendo una de las más recientes. Y con el señor Martínez incapacitado, no hay quien defienda tu permanencia». Las palabras cayeron como piedras. Julia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Cuándo?» «A fin de mes. Recibirás tu finiquito completo, claro, y podemos darte una carta de recomendación». Julia asintió mecánicamente. No podía procesar la información. Era como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Lo lamento mucho, Julia. De verdad». Beatriz le extendió la carta de despido. Julia tomó el papel, se levantó y salió de la oficina.
Volvió a su puesto, guardó sus cosas en una caja pequeña. No tenía mucho, solo tijeras, hilos, algunos patrones. Las otras costureras la observaban en silencio, agradecidas de no ser ellas. Salió de la empresa sin mirar atrás. En el camión, de vuelta a casa, Julia miró por la ventana, viendo la ciudad pasar como un borrón. ¿Cómo se había derrumbado todo tan rápido? Hacía 6 meses, por primera vez en su vida, tenía un empleo estable, una casa, esperanza, y ahora estaba de vuelta en el mismo lugar, sin empleo, sin casa, sin futuro. Al llegar a casa, encontró a Sofía dibujando en la sala. La niña la miró e inmediatamente se dio cuenta. ¿Qué pasó, mami? Julia intentó mentir, decir que todo estaba bien, pero no pudo. Se desplomó en el suelo, llorando. Sofía soltó el lápiz y corrió a abrazarla. No llores, mami. Por favor, no llores. Perdóname, mi amor. Mami solo está un poco triste. ¿Es por el trabajo? Julia asintió, incapaz de hablar. Sofía apretó el abrazo. Vamos a estar bien. Siempre dices eso. Siempre estamos bien. Pero esta vez, Julia no estaba segura. No le contó a Roberto. En las visitas que hizo en los días siguientes, fingió que todo estaba normal. Él estaba progresando en la fisioterapia, logrando dar algunos pasos con apoyo. Estaba animado, esperanzado. Julia no quería quitarle eso. Pero Roberto se dio cuenta. Él siempre se daba cuenta. Julia, ¿qué pasa? Nada, solo estoy cansada. No me mientas. La miró con esa intensidad que hacía que cualquier mentira se desmoronara. ¿Qué pasó? Julia respiró hondo y le contó. El despido, el desalojo, el miedo de no poder levantarse esta vez. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con voz controlada, dijo: «Voy a llamar a los socios ahora mismo. Voy a hacer que te recontraten». «No». «¿Cómo que no? Julia, necesito aprender a resolver mis problemas sola». Julia se secó las lágrimas. «No siempre vas a estar ahí para salvarme, Roberto, y no puedo depender de eso. Necesito encontrar mi propio camino. Pero tienes una hija. No es momento para el orgullo. No es orgullo, es dignidad». Julia se levantó. «Voy a encontrar otro trabajo, voy a encontrar otro lugar para vivir. Me las voy a arreglar, como siempre lo he hecho». Roberto quiso discutir, pero vio la determinación en sus ojos y se calló. Julia pasó la semana siguiente buscando empleo. Entregó currículums en tiendas, restaurantes, otras empresas de costura. Pero la respuesta era siempre la misma. Vamos a analizarlo y nos comunicamos. La comunicación nunca llegaba. También buscó departamentos, pero los precios eran imposibles. Los pocos que podía pagar estaban en colonias peligrosas, lejos de la escuela de Sofía, lejos de todo. El plazo del desalojo llegaba a su fin. Julia había guardado un poco de dinero, pero no sería suficiente para la primera renta y el depósito de un nuevo lugar. Una noche, sentada en la cama, mirando a Sofía dormir a su lado, Julia se preguntó si había tomado la decisión correcta. ¿Debería haber aceptado la ayuda de Roberto? ¿Su terquedad estaba poniendo a su hija en riesgo? Al día siguiente, al visitar a Roberto, él tenía una propuesta. «Julia, sé que no quieres mi ayuda, pero escúchame». Estaba sentado en la silla de ruedas, pero había algo diferente en su postura, más firme. «Necesito a alguien que me cuide durante el día. La enfermera no puede quedarse tiempo completo y necesito ayuda con tareas básicas. ¿Podrías hacerlo tú?» Julia frunció el ceño. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Lo estoy, como cuidadora. Medio tiempo, de 9 a 3. Te pagaría lo mismo que ganabas en la empresa. Tendrías las tardes libres para estar con Sofía o buscar otro trabajo». «Roberto, antes de que te niegues, piénsalo. Necesitas dinero. Yo necesito ayuda. No es un favor. Es un acuerdo justo entre dos personas que confían la una en la otra». Julia quería negarse. Quería demostrar que podía sola, pero miró la realidad. El plazo del desalojo terminaba en una semana. No tenía otro empleo, no tenía a dónde ir. «¿Y la vivienda?», preguntó en voz baja. «El departamento aquí tiene 2 recámaras.
Una de ellas nunca la uso. Tú y Sofía pueden quedarse ahí, sin costo, considerándolo parte del sueldo si prefieres pensarlo así. Eso es demasiado, Roberto. No lo es justo. Se inclinó hacia adelante. Julia, tú ya me ayudaste. En las últimas semanas tu presencia hizo más por mi recuperación que cualquier fisioterapia. Déjame corresponderte, no por lástima, sino por amistad. La palabra quedó flotando en el aire. Amistad. ¿Era eso lo que tenían? Julia pensó en todos los momentos compartidos, en las conversaciones, en el cuidado mutuo. Sí, era amistad, y tal vez algo más profundo que no quería nombrar. Acepto. Las palabras salieron antes de que pudiera reconsiderarlo, pero con una condición. ¿Cuál? Si en algún momento sientes que esto no está funcionando, que soy una molestia, me lo dices, sin rodeos. Trato hecho. Julia le extendió la mano. Roberto la estrechó, y en ese contacto algo cambió entre ellos. 3 días después, Julia y Sofía se mudaron al departamento de Roberto. La niña estaba maravillada con el espacio, con la vista desde la ventana, con el cuarto que sería solo para ellas. Mami, es el cuarto más grande que he tenido. Julia sonrió, a pesar del nudo en el estómago. Estaba entrando en territorio desconocido, viviendo con un hombre que apenas conocía, dependiendo de él de una forma que juró nunca más volver a hacer. Pero cuando vio a Sofía riendo, saltando en la cama nueva, mirando por la ventana la ciudad allá abajo, sintió que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. Esa primera noche, después de acostar a Sofía, Julia fue a la sala. Roberto estaba ahí mirando por la ventana. «Gracias», dijo simplemente. Él se giró, y a la luz tenue de la sala, sus ojos parecían diferentes, más suaves. «Gracias a ti por aceptar». Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo, cargado de comprensión mutua. «¿Sabes?», dijo Roberto finalmente. «Cuando te conocí esa mañana, pensé que te estaba ayudando, pero creo que quien necesitaba ayuda era yo». Julia no supo qué responder. Solo asintió, sintiendo que algo se acomodaba en su pecho. La vida comenzó a reorganizarse. Julia se despertaba temprano, preparaba el desayuno para los 3, llevaba a Sofía a la escuela, volvía y cuidaba de Roberto. Ayudaba con la fisioterapia en casa, preparaba las comidas, le hacía compañía. Por la tarde, recogía a Sofía, la ayudaba con las tareas, jugaba con ella. Era una rutina diferente, pero funcionaba. Y poco a poco ese departamento comenzó a parecer menos el lugar donde trabajaba y más como un hogar. Pero Julia no se permitía pensar mucho en eso, porque en el fondo sabía que era temporal. Roberto se recuperaría, volvería a caminar, volvería a la empresa, y cuando eso sucediera, ya no la necesitaría, y ella tendría que empezar de nuevo, otra vez. Lo que Julia no sabía era que la prueba más grande aún estaba por venir. Una noche, 3 semanas después de la mudanza, sonó el teléfono de Roberto. Era uno de los socios. Julia solo escuchó su lado de la conversación, pero fue suficiente para entender. La empresa estaba en crisis. Un cliente importante había cancelado un gran contrato. Los socios querían vender. Roberto colgó el teléfono con el rostro pálido. «¿Qué pasó?», preguntó Julia. Él la miró y en esa mirada había algo que nunca había visto antes. Miedo. Quieren vender la empresa. Y si la venden, todo lo que construí en los últimos 27 años va a desaparecer. La noticia sobre la venta de la empresa dejó a Roberto en un estado en el que Julia nunca lo había visto. Apenas durmió esa noche, pasando horas al teléfono con abogados, contadores, los propios socios. Julia escuchaba fragmentos de las conversaciones, tratando de entender la dimensión del problema. Martínez y Asociados estaba al borde del colapso financiero. El gran cliente que había cancelado el contrato representaba el 40% de la facturación. Sin esos ingresos, la empresa no podría cumplir con sus compromisos. Los socios, hombres de casi 70 años, querían vender mientras todavía tuviera valor.
Pero Roberto se negaba. «Esa empresa es mi vida», le dijo a Julia a la mañana siguiente, con profundas ojeras. «Mi padre empezó esa empresa. Yo la transformé en lo que es hoy. No puedo dejar que la vendan y la desmantelen. ¿Qué puedes hacer? Necesito volver, asumir el control de nuevo, encontrar nuevos clientes, reestructurar, salvar lo que aún se pueda salvar». Miró la silla de ruedas con rabia. «¿Pero cómo voy a hacer eso atrapado en esta maldita silla?» «Estás progresando». El fisioterapeuta dijo que me tomará meses. No tengo meses, Julia. Tengo semanas, a lo mucho un mes antes de que los socios firmen los papeles. La frustración en su voz era palpable. Julia se sentó a su lado. «Entonces lo aceleramos. Haces fisioterapia 2 veces al día en lugar de una. Yo te ayudo con los ejercicios. Y mientras tanto trabajas desde aquí. Juntas por video, llamadas, lo que necesites». Roberto la miró con una mezcla de gratitud y desesperanza. «Aunque logre volver a caminar, no sé si será suficiente. El daño ya está hecho». Pero Julia no aceptó la derrota. En los días siguientes, intensificó su apoyo. Se despertaba más temprano para hacer los ejercicios de fisioterapia con él. Le ayudaba a organizar documentos, a hacer llamadas, a agendar juntas. Por la tarde, cuando recogía a Sofía, volvía corriendo para seguir ayudando. Roberto trabajaba incansablemente. Incluso desde la silla de ruedas, llamaba a antiguos clientes, negociaba nuevos contratos, intentaba revertir la situación. Julia veía cuánto lo agotaba, pero también veía la determinación volver a sus ojos. Sofía, que siempre había sido una niña perceptiva, notó la tensión. Una noche, durante la cena, preguntó: «¿El señor Roberto va a perder su empresa?» Roberto miró a la niña, sorprendido por su franqueza. «Estoy tratando de evitarlo. Lo vas a lograr. Mi mamá dice que cuando no nos rendimos las cosas mejoran». Él sonrió, pero era una sonrisa cansada. «Tu mamá es muy sabia». «Sí, lo es. Es la persona más fuerte que conozco». Julia sintió que se le humedecían los ojos. Se levantó rápidamente a buscar el postre, ocultando la emoción. 2 semanas después, Roberto recibió una noticia que lo cambió todo. Un cliente internacional, una cadena de tiendas de alta costura en Argentina, estaba interesado en cerrar un gran contrato. Pero querían una junta presencial, en Buenos Aires, en 10 días. «No puedo viajar en este estado», dijo Roberto, frustrado. «No puedo estar sentado en un avión por horas. No puedo presentarme en una junta importante en una silla de ruedas». «¿Por qué no?», preguntó Julia. «Estás en una silla de ruedas, no en coma. Tu mente funciona perfectamente. Tu capacidad para negociar también. Me van a mirar y van a ver debilidad. En el mundo de los negocios, la apariencia importa. Entonces demuéstrales que eres fuerte a pesar de la silla, o mejor, por causa de ella». Julia se acercó. «Pasaste por un accidente grave y aún así estás luchando por salvar tu empresa. Eso no es debilidad, Roberto. Es fuerza». Él la miró por un largo momento. «¿De verdad crees eso?» «Lo creo». Roberto se pasó los dedos por el cabello pensando. «Aunque vaya, no puedo ir solo. Necesito a alguien conmigo. Alguien que conozca la empresa, que pueda ayudarme con la presentación, con los documentos». «¿Y Mariana?» «Mariana es excelente, pero tiene que quedarse aquí manejando lo que queda. Necesito a alguien que...» Se detuvo mirando a Julia. «¿Irías conmigo?» Julia parpadeó sorprendida. «¿Yo? Pero si no entiendo nada de negocios, entiendes de personas y conoces los productos, trabajaste con ellos por meses. Puedes ayudarme a presentar las piezas, a explicar el proceso de fabricación». Le tomó la mano. «Confío en ti, Julia». El corazón de Julia se aceleró. ¿Viajar a otro país? Nunca había salido de la Ciudad de México, mucho menos de México. Pero vio la urgencia en los ojos de Roberto, lo mucho que eso significaba para él. «¿Y Sofía?» «Puede venir con nosotros. Solo estaremos 3 días. Será una aventura para ella». Julia respiró hondo. «Entonces está bien, vamos». Los días siguientes fueron una locura.
Sacar pasaportes para ella y Sofía, conseguir documentos, preparar la presentación. Roberto le enseñó a Julia sobre los números de la empresa, sobre las especificaciones de las telas, sobre cómo presentar los productos. Julia absorbía todo como una esponja. Hacía anotaciones, repetía información, estudiaba hasta tarde en la noche. Quería estar preparada. No quería decepcionar a Roberto. Sofía estaba emocionada con el viaje. «¿Vamos a ir en avión, mami? ¿De verdad?» «Sí, mi amor». «¿Y voy a conocer otro país?» Julia sonrió tratando de ocultar su nerviosismo. «Sí, vas a ir». El día del embarque, Julia estaba tan nerviosa que apenas pudo comer. En el aeropuerto, ayudó a Roberto con la silla de ruedas, con el equipaje, con todo. Sofía sostenía la mano de su madre con fuerza, con los ojos muy abiertos ante tanta gente. El vuelo fue tranquilo, pero Julia no pudo relajarse. Pensaba en la junta, en lo que podría salir mal, en cómo su inexperiencia podría arruinarlo todo. Al llegar a Buenos Aires, fueron directo al hotel. Un lugar elegante, con habitaciones amplias y vista a la ciudad. Sofía estaba maravillada, corriendo de un lado a otro, tocando todo. «Mami, mira, hay una tina». Julia sonrió, pero su mente estaba en la junta del día siguiente. Esa noche, después de acostar a Sofía, Julia fue al cuarto de Roberto. Él estaba revisando los documentos por milésima vez. «¿Estás nervioso?», preguntó ella. «Aterrado», admitió. «Si esta junta no sale bien, lo pierdo todo». «No lo vas a perder. Sabes lo que estás haciendo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si me miran y solo ven a un hombre quebrado?» Julia se sentó a su lado. «No estás quebrado, Roberto. Estás lastimado, hay una diferencia. Lo lastimado se recupera y tú te estás recuperando». Él la miró, con una intensidad que hizo que el corazón de Julia se acelerara. «¿Cómo puedes creer tanto en mí? Porque tú creíste en mí cuando yo no tenía nada, cuando solo era una mujer desesperada vendiendo la muñeca de su hija en la calle. Tú me viste. De verdad, ahora es mi turno de verte a ti». Roberto le tomó la mano y la sostuvo con fuerza. «Julia, yo necesito decirte algo». Pero antes de que pudiera continuar, sonó el teléfono. Era uno de los clientes argentinos confirmando la junta. El momento se perdió. A la mañana siguiente, Julia se puso la mejor ropa que tenía, un pantalón negro y una blusa blanca simple que Roberto insistió en comprarle la víspera. Él llevaba traje y corbata, estaba afeitado, con el cabello peinado. Parecía el empresario exitoso de nuevo, a pesar de la silla de ruedas. La junta era en una oficina elegante en el centro de la ciudad. 5 ejecutivos argentinos los esperaban, hombres y mujeres de mediana edad, todos impecablemente vestidos. Julia sintió el peso de las miradas cuando entraron. Vieron la silla de ruedas, vieron la vacilación de Roberto al posicionarse en la mesa. Pero entonces él comenzó a hablar. Su voz era firme. Presentó la empresa, los productos, las ventajas competitivas. Julia lo apoyó, mostrando muestras de las telas, explicando el proceso de fabricación con una pasión que la sorprendió incluso a ella misma. La junta duró 3 horas. Hubo preguntas difíciles, negociaciones tensas, pero Roberto no se dejó intimidar. Argumentó, negoció, mostró números concretos. Al final, el ejecutivo principal, un hombre de cabello canoso llamado señor Domínguez, se levantó. «Señor Martínez, seré franco. Cuando supimos de su accidente, tuvimos nuestras dudas, pero veo que nuestra preocupación era infundada. Su determinación, incluso en las circunstancias actuales, es admirable». Roberto sujetó el brazo de la silla con fuerza. Entonces tenemos un acuerdo. Cerraremos el contrato». Julia tuvo que contenerse para no gritar de alegría. Roberto estrechó las manos de todos, manteniendo la compostura profesional, pero ella vio el alivio en sus ojos. Cuando salieron de la oficina ya en la banqueta, Roberto finalmente dejó caer la máscara. «Lo logramos. Dios mío, lo logramos». Julia abrazó la silla de ruedas, abrazándolo a él. «Tú lo lograste». «Nosotros lo logramos», corrigió él,
mirándola con una sonrisa genuina. No lo habría hecho sin ti. Volvieron al hotel celebrando. Le contaron a Sofía, que saltó de alegría aunque no entendía del todo lo que significaba. Cenaron en un restaurante argentino, comieron asado y postre de dulce de leche. Fue una de las noches más felices que Julia recordaba. Pero la felicidad fue breve. En el vuelo de regreso a México, Roberto comenzó a sentir dolores fuertes en la espalda. Intentó disimular, pero Julia se dio cuenta. ¿Estás bien? Solo cansado del viaje. Pero cuando llegaron a la Ciudad de México, apenas podía moverse. El dolor era tanto que tuvieron que llamar a una ambulancia en el aeropuerto. En el hospital, el diagnóstico fue claro. Roberto se había esforzado demasiado durante el viaje. Hubo una inflamación grave en la columna. Necesitaría otra cirugía, más reposo. El médico fue directo. Señor Martínez, su cuerpo le está pidiendo un descanso. Si sigue forzándose, podría tener secuelas permanentes. ¿Entiende? Permanentes. Roberto miró el techo del cuarto de hospital, derrotado. Después de todo, después de lograr salvar la empresa, su cuerpo lo estaba traicionando. Julia se quedó al lado de la cama, sosteniendo su mano. Todo va a estar bien, pero él negó con la cabeza. No, no lo estará. Conseguí el contrato, pero no voy a poder ejecutarlo. Los socios tendrán que asumir el control y lo van a arruinar todo. Venderán en cuanto puedan. Entonces no los dejaremos. ¿Cómo? Su voz salió amarga. Voy a estar atrapado en esta cama por más semanas, tal vez meses. Julia se quedó en silencio, pensando. Luego, con una voz firme que no sabía que tenía, dijo: «Yo voy a cuidar la empresa por ti». Roberto la miró como si se hubiera vuelto loca. «¿Qué?» «Me enseñaste todo en las últimas semanas. Conozco los productos, conozco a los clientes. Puedo ser tus ojos y oídos allá, tomar las decisiones pequeñas, informarte de las grandes. Los socios no venderán si ven que hay alguien manteniendo las cosas funcionando. Julia, no tienes experiencia en administración. Es una locura. Más loco que una mujer sin nada vendiendo la muñeca de su hija en la calle. Más loco que esa misma mujer siendo contratada sin pasar por una entrevista. Más loco que vivamos juntos, viajemos juntos, salvemos una empresa juntos». Le apretó la mano. «Confía en mí, como yo confié en ti». Roberto la miró por un largo momento, y entonces, lentamente, asintió. «Está bien, intentémoslo». Pero ninguno de los dos sabía que la decisión de Julia de entregarse a ese desafío traería consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre, y que la prueba más grande de su relación aún estaba por venir. Julia entró a Martínez y Asociados el lunes siguiente con una mezcla de determinación y pavor. Beatriz la recibió con sorpresa. «¿Julia? Pensé que te habían despedido». «Me despidieron, pero ahora estoy de vuelta, representando al señor Martínez». Le extendió una carta firmada por él, dándole autorización para tomar decisiones en su nombre. Se está recuperando de una nueva cirugía y necesita que alguien mantenga las cosas funcionando hasta que él vuelva. Beatriz leyó la carta incrédula. «¿Hablas en serio?» «Completamente». La noticia se esparció rápidamente. Las costureras cuchicheaban. Los socios convocaron una junta de emergencia. Julia los enfrentó con la misma firmeza que había visto demostrar a Roberto. El señor Martínez cerró un contrato importante con Argentina. La empresa tiene futuro. Solo necesita tiempo para recuperarse. Los socios, hombres prácticos y cansados, dudaron. Pero el contrato argentino era real y representaba una salvación financiera. Acordaron dar más tiempo, pero dejaron claro, si en 3 meses la situación no mejoraba, venderían de cualquier forma. Los primeros días fueron los más difíciles de la vida de Julia. No sabía nada de administración, de números, de decisiones empresariales. Le llamaba a Roberto a cada hora, preguntándole de todo. Él la orientaba desde el hospital, paciente, confiado. «Puedes hacerlo, Julia. Solo necesitas creerlo». Pero no se trataba solo de creer.
Se trataba de enfrentar a gente que la subestimaba, proveedores que dudaban de ella, empleados que cuestionaban cada decisión. Julia escuchaba los comentarios en los pasillos. Es la antigua afanadora haciéndola de gerente ahora. Pobrecita, cree que puede mandar solo porque el jefe tiene un romance con ella. Las palabras dolían, pero Julia se tragaba el coraje y continuaba. Trabajaba 12, 14 horas al día. Estudiaba informes por la noche, después de que Sofía se dormía. Se despertaba temprano para revisar pedidos antes de ir a la empresa. Beatriz, sorprendentemente, se convirtió en una aliada. Eres terca. Eso me gusta. Le enseñó a Julia sobre procesos, sobre cómo tratar con clientes difíciles, sobre los detalles que marcaban la diferencia. 2 semanas después, Roberto fue dado de alta. Volvió a casa aún debilitado, pero mejor. Julia seguía dividiendo su tiempo, por la mañana en la empresa, por la tarde cuidando de él y de Sofía. Una noche, mientras revisaban informes juntos, Roberto dijo: «Estás haciendo un trabajo increíble, mejor de lo que esperaba. Estoy aprendiendo, y equivocándome bastante también. Equivocarse es parte del proceso. Lo importante es que no te rendiste». Hizo una pausa. «Julia, necesito decirte algo que he estado posponiendo». Ella levantó los ojos del papel. «¿Qué? Cuando te conocí esa mañana, pensé que estaba haciendo un acto de bondad, dándole una limosna a una madre desesperada. Pero estaba equivocado. No necesitabas una limosna, necesitabas una oportunidad, y al darte esa oportunidad, tú me diste algo a cambio». «¿Qué te di yo?» «Propósito, conexión. Me mostraste que la vida no es solo trabajo y control, que hay cosas más importantes». Le tomó la mano. «Y yo me enamoré de ti en el proceso». Julia sintió que el corazón se le detenía. «Roberto, sé que es complicado. Sé que puedes pensar que es gratitud o que estoy confundiendo las cosas. Pero no es así. Es amor, real, verdadero». Lágrimas corrieron por el rostro de Julia. «Yo también te amo, pero tengo miedo». «¿De qué?» «De que cuando te recuperes por completo, cuando vuelvas a tu vida normal, te des cuenta de que esto fue solo una circunstancia, 2 personas heridas apoyándose mutuamente. Y si no lo es, y si es exactamente lo que parece, 2 personas que se encontraron en el momento correcto, de la forma correcta». Julia quería creer, pero el miedo era más grande. En las semanas siguientes, la empresa comenzó a estabilizarse. El contrato argentino se estaba ejecutando con éxito. Aparecieron nuevos clientes pequeños. Los números mejoraron. Roberto progresaba en su recuperación. Lograba caminar con apoyo algunos pasos al día. La fisioterapia mostraba resultados. Pero entonces, en medio de una mañana aparentemente normal, todo se derrumbó. Julia estaba en la empresa cuando recibió una llamada de una mujer. «Bueno, ¿hablo con Julia Fernández?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Clara Martínez, la exesposa de Roberto». A Julia se le heló la sangre. «¿En qué puedo ayudarla? Supe que estás viviendo con mi exmarido y trabajando para él. Creo que necesitamos hablar». Se encontraron en una cafetería elegante. Clara era una mujer hermosa, de unos 45 años, impecablemente vestida. Miró a Julia con una mezcla de curiosidad y desdén. «Así que tú eres la salvadora de Roberto». «No me veo así». «Él sí te ve. Me llamó la semana pasada, pidiéndome los papeles finales del divorcio. Dijo que quería rehacer su vida». Clara tomó un sorbo de café. «Me pareció curioso. Llevamos 8 años separados y nunca lo había pedido. Luego apareces tú, y de repente le urge». Julia no supo qué decir. No sabía que le había llamado. «Claro que no sabías. Roberto siempre ha sido reservado. Pero vine a darte un consejo. No te hagas ilusiones. Fuiste conveniente. Una mujer necesitada a la que pudo salvar, que lo hizo sentir importante. Cuando pase la novedad, te va a desechar como me desechó a mí». Las palabras fueron como cuchillos. Julia intentó mantener la compostura. «Creo que solo Roberto puede hablar por sí mismo».
Puede ser, pero lo conozco desde hace 20 años. Sé cómo funciona. El trabajo siempre es primero. Las personas son desechables. Clara se levantó. Solo te estoy advirtiendo, para que no salgas lastimada. Julia volvió a la empresa conmocionada. Las palabras de Clara resonaban. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Julia era solo una conveniencia? ¿Una mujer que apareció en el momento justo, cuando él estaba vulnerable? Esa noche llegó a casa callada. Roberto lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Julia le contó sobre el encuentro, sobre las palabras de Clara, sobre sus propias dudas. Roberto se puso pálido. Ella no tiene derecho a hablar por mí. Pero te conoce desde hace 20 años. Yo te conozco desde hace menos de un año. ¿Cómo puedo estar segura de que esto es real? ¿Por qué lo es? Julia, le llamé a Clara para finalizar el divorcio porque quiero ser libre para tener un futuro contigo. De verdad. No como jefe y empleada. No como personas compartiendo un departamento por conveniencia, sino como compañeros. ¿Y si te recuperas y te das cuenta de que ya no me necesitas? Siempre te voy a necesitar. No porque me ayudes, sino porque me completas de una forma que nadie nunca lo ha hecho. Julia quería creer, pero la semilla de la duda había sido plantada. La semana siguiente fue tensa. Julia siguió trabajando, cuidando, funcionando, pero había una distancia entre ella y Roberto que no existía antes. Sofía, perceptiva como siempre, preguntó, «Mami, ¿te peleaste con el señor Roberto?» «No, mi amor, solo estamos cansados». Pero no era cansancio, era miedo. Miedo de creer en algo demasiado bueno para ser verdad. El sábado, Roberto pidió hablar con Julia. Estaba de pie, apoyado, en un bastón, pero de pie. Hoy logré caminar solo, 15 pasos sin ayuda. Eso es maravilloso, Julia sonrió, genuinamente feliz. Y significa que pronto podré volver a la empresa, asumir el control de nuevo, volver a mi vida normal. El corazón de Julia se encogió. Era eso. El momento que temía, cuando él ya no la necesitaría. Entiendo, y me alegro por ti. Julia, no estás entendiendo. Roberto tomó algo de la mesa. Era la muñeca. Lili, ¿sabes por qué guardé esto todos estos meses? Ella negó con la cabeza, sin entender. Porque Sofía me enseñó algo ese día. Vendió lo más preciado que tenía para salvarte. No por obligación, por amor. Y cuando me ofreciste ayuda, cuando aceptaste cuidarme, trabajar conmigo, luchar por la empresa conmigo, hiciste lo mismo. Diste lo más preciado que tenías, tu tiempo, tu energía, tu fe. Le extendió la muñeca. Quiero devolverte a Lili, no porque ya no la necesite, sino porque ahora representa algo diferente. Ya no es un símbolo de necesidad, es un símbolo de elección. Elijo estar contigo, no por conveniencia, por amor. Julia tomó la muñeca con manos temblorosas. Roberto, cásate conmigo, de verdad. Sé mi socia en la vida, en la empresa, en todo. No porque tú me necesites o yo te necesite, sino porque lo elegimos. Julia miró la muñeca vieja, remendada. Lili, que lo había iniciado todo. Recordó la mañana en que Sofía la vendió. La desesperación de ese momento. Como todo había cambiado desde entonces. Sí, la palabra salió en un susurro. Sí, acepto. Roberto la atrajo hacia él en un abrazo. Y allí, sosteniendo la muñeca entre los dos, Julia finalmente se permitió creer. 2 meses después, Martínez y Asociados estaba completamente recuperada. Roberto había vuelto al trabajo, pero ahora con Julia como socia oficial. Los antiguos socios se habían jubilado, vendiéndoles sus partes. Julia seguía trabajando con las costureras, pero ahora también tomaba decisiones estratégicas. Beatriz se convirtió en gerente de producción. Patricia fue recontratada. El día de la boda, sencilla pero emotiva, Sofía fue la pajecita. Llevaba un vestido blanco que ella misma había ayudado a elegir, y en la mano cargaba 2 muñecas, Luna, la nueva, y Lili, la vieja. «Las 2 vienen conmigo», dijo decidida, «porque las 2 son importantes.
Durante la ceremonia, Roberto miró a Julia y susurró: «Gracias por salvarme. Tú me salvaste primero». No, nos salvamos. Juntos. Y era verdad. Aquel encuentro casual en una mañana cualquiera, una niña vendiendo una muñeca, un hombre ofreciendo ayuda, se había transformado en algo más grande. Una familia, un nuevo comienzo. Una historia de que, a veces, los mayores regalos llegan en los momentos más improbables. Julia miró a Sofía, a Roberto, a todas las personas reunidas allí. Pensó en el viaje, en el sufrimiento, en las dudas, en los miedos, pero pensó también en el valor, en la persistencia, en la elección de continuar incluso cuando parecía imposible. Porque al final no fue la muñeca la que cambió sus vidas, fueron las personas, las elecciones, el compromiso de no rendirse el uno con el otro. Y cuando Julia puso a Lily en un estante especial en la casa nueva que compartían, junto a las fotos de la boda, finalmente comprendió: algunas historias no entran en la vida para ser resueltas, entran para reorganizarnos por dentro, para mostrarnos que el merecimiento no es la ausencia de dolor, sino el valor de seguir adelante, incluso con miedo. La muñeca permaneció allí, testigo silencioso. Ya no como símbolo de fragilidad, sino de fuerza, ya no como recuerdo de necesidad, sino de elección. Porque esa muñeca vieja, remendada, imperfecta, era la prueba de que los nuevos comienzos más hermosos nacen de las entregas más sinceras, y que el amor, el verdadero, no se trata de salvar o ser salvado. Se trata de caminar juntos, incluso cuando el camino es difícil. Se trata de elegir todos los días participar de verdad en la historia del otro. Julia aprendió que la generosidad no es ofrecer lo que sobra, sino compartir la vida. Roberto aprendió que la fuerza no está en nunca caer, sino en aceptar ayuda para levantarse. Y Sofía, esa niña que un día vendió su muñeca por amor, aprendió que los gestos más simples pueden cambiar destinos enteros, porque algunas transformaciones no ocurren en grandes actos. Ocurren en pequeñas elecciones hechas con verdad. Y la más grande de todas fue la elección de creer que, a pesar de todo, merecían ser felices. Juntos. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Julia, Roberto y Sofía haya tocado su corazón. Si te emocionaste con la valentía de Julia al luchar por su hija y por la dignidad de la familia que construyó, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera riqueza está en los lazos que construimos, en el valor de aceptar ayuda y en la generosidad de corresponder cuando es nuestro turno de tender la mano. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.